Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato. En este caso vamos a estudiar el punto número 6 que está dedicado a las materias primas minerales y a las fuentes de energía en España. Y hay que decir sobre ello que vamos a estudiar tres puntos. Como digo, las materias primas minerales que existen en España, que ya os adelanto que existen bastantes, aunque es un sector que ha ido en declive el de la minería. También vamos a estudiar las fuentes de energía, en este caso la fuente de energía que utilizamos en España y la fuente de energía que consumimos en España, que no es lo mismo, puesto que en España tenemos y producimos un tipo de fuente de energía concreta, pero no tenemos las fuentes de energía más usadas en el mundo, que tenemos que comprarlas fuera. Y finalmente, en el punto 6.3 estudiaremos el desequilibrio energético, que es el gran problema que tiene España a nivel energético, puesto que consumimos mucha más energía de la que pues tenemos. Por lo tanto, tenemos que comprar la mayor parte de la energía fuera, aunque eso lo veremos en el último punto. Vamos a comenzar estudiando las materias primas minerales que tenemos en España. Y en este caso tenemos que decir que es un sector, el de la minería, que desde mediados del siglo XX y especialmente con la entrada a la Unión Europea de España en los años 80, hay que decir que es un sector que ha ido en declive mucho, ha ido bajando mucho su importancia. Además, se han ido cerrando muchas minas de minerales metálicos y energéticos. Un caso de un mineral metálico sería el cobre o el hierro, y un energético sería, por ejemplo, pues el carbón. Hay que decir que estas minas se han ido cerrando, no todas, aunque las del carbón especialmente sí que han estado muy afectadas, debido a que estas minas han ido con el paso del tiempo perdiendo su rentabilidad económica. Y también han ido produciendo y causando problemas medioambientales, y eso ha sido el motivo principal por el cual se han ido cerrando poco a poco, aunque si bien es cierto que estas minas se han ido cerrando, algunas, como las de minerales metálicos como el cobre, sí que es verdad que han ido abriéndose nuevas, incluso algunas que estaban ya cerradas. Además, la Unión Europea ha fomentado también el desarrollo de una industria minera de minerales no metálicos, que veremos a continuación, y también una industria de canteras para la producción de rocas industriales y ornamentales, que son aquellas que se dedican a la construcción, como por ejemplo el mármol. Así que lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poquito las características de los minerales metálicos y energéticos de España, viendo dónde se encuentran, y los minerales no metálicos y rocas industriales. Comenzamos con los metálicos y energéticos. Y hay que decir que los que son, o para los que sirven, son un tipo de mineral que tienen como utilidad pues la industria química y metalúrgica. Obviamente metalúrgica porque es para la producción de metales, como el hierro o el cobre. Además, son minerales que han ido produciéndose cada vez menos. No todos, especialmente los energéticos, sí que es cierto que se han ido produciendo cada vez menos en los últimos años debido al cierre de las minas, por su baja rentabilidad, como hemos comentado. En cuanto a los minerales metálicos, para identificarlos, son aquellos que producen el hierro, el mercurio, el plomo, el zinc, la pirita o el cobre. Mientras que, en cuanto a los energéticos, son fundamentalmente el carbón en España. No hay grandes minerales energéticos más allá del carbón en España, el carbón mineral concretamente. Y en cuanto a las zonas que se encuentran, hay que decir que coinciden con zonas de orogénesis alpina y herciniana. Recordad que en el tema 1 estudiamos dos grandes orogénesis que conformaron la península ibérica, pues tiene lógica y sentido que las zonas de zócalo herciniano y de origen alpino, y también zócalo de origen alpino, pues coincidan con la localización de este tipo de minas de minerales metálicos especialmente. Y en cuanto a las zonas mineras, destacamos León, Asturias y Palencia en cuanto a la producción de energías de minerales energéticos, como por ejemplo el carbón. Y Andalucía destaca muchísimo las minas de Río Tinto, en Huelva, en la producción de minerales metálicos, como el cobre. De hecho, estas minas, las de Río Tinto, que estuvieron cerradas durante muchísimos años, se reabrieron hace muy poquito tiempo, en el año 2015. E incluso hay proyectos de creación de nuevas minas de cobre por toda la provincia de Huelva, debido al gran peso, al gran coste que tiene este metal en la actualidad. Además, que es un metal clave y estratégico para el futuro no solamente de España, sino también a nivel tecnológico. En cuanto a las materias primas de tipo mineral no metálico y rocas industriales, pues tenemos que ver un poquito sus características. Destacamos en primer lugar que son minerales no metálicos, aquellos los que sirven para la industria química fundamentalmente, mientras que las rocas industriales sirven para la construcción.
Y en cuanto a cuáles son, para que sepáis identificarlos, tenemos la salgema, el cuarzo, la magnesita en el caso no metálico, y la roca industrial, el mármol, el granito, la pizarra o el yeso. Y en cuanto al lugar donde se encuentran, los no metálicos también coinciden, al igual que los metálicos, en zonas de origen paleozoico y terciario. Y en cuanto a la roca industrial hay una gran variedad de localizaciones. Vamos a ver un poco en un mapa donde se encuentran la zona de producción de este tipo de minerales menometálicos, metálicos y rocas industriales. En cuanto, por ejemplo, a los productos de rocas ornamentales, que son las rocas industriales, que hemos dicho yeso, mármol o granito, fijaos que se localizan en zona verde, en zonas de Galicia, en zonas de León, en zonas de Alicante o en zonas de Murcia, hay importantes canteras. También destacamos los importantísimos minerales de tipo metálico, que se localizan, fijaos, también en zonas de Andalucía, especialmente en Huelva, especialmente en zona de Sevilla, donde, como digo, hay una producción muy alta de metales, como por ejemplo es el caso del cobre. Recordad que el río Tinto se llama Tinto porque tiene un alto valor metálico, muchísimos metales disueltos en el agua, por eso tiene ese color rojo característico. Y también nos encontramos con productos energéticos en color rojo, fijaos en el norte de España, especialmente en la zona de Asturias, bueno, el valor ya es menor, pero ahí era la gran zona de producción de carbón de toda España. Aquí tenemos también otro mapa en el que se ve el empleo minero según el tamaño de las explotaciones. Fijaos cómo en color, en un rojo más oscuro, aparece una zona donde hay muchísima número de empleados. Por ejemplo, en Huelva, por ejemplo, en Sevilla, por ejemplo, en Asturias, que como digo son las grandes zonas mineras de España. Vamos a ver ahora un poco acerca de las fuentes de energía, aquellas en las que se utilizan en España, como también aquellas en las que existen en España, ya que digo que no hay demasiadas en cuanto a un tipo. Bueno, en ese sentido, las fuentes de energía en España, pues y en el mundo entero se pueden dividir en dos tipos, que son las no renovables y las renovables. Hay que decir que las no renovables sí se renuevan. Eso es una cosa que es un típico error. Las fuentes de energía no renovables se renuevan, aunque tardan mucho más tiempo en renovarse. Sin embargo, las renovables son aquellas que se renuevan en un corto periodo de tiempo, por lo menos en un periodo de tiempo más corto que las no renovables. En cuanto a las no renovables, destacan el carbón, el petróleo y el gas natural, que se utilizan en España todavía, algunas menos, otras un poquito más, pero en general podemos decir que son los tipos de fuentes de energía que no se utilizan, o mejor dicho, que no tenemos en gran cantidad en España. Tuvimos en su momento carbón, no de muy buena calidad, pero el carbón, como digo, está en proceso de no utilizarse, por tanto las minas se están cerrando por su baja rentabilidad, el carbón cada vez cuesta menos y por tanto no es rentable tener una mina abierta, mientras que el petróleo y gas natural pues apenas hay en España. Y en cuanto a las renovables, bueno, tenemos muchísimas y vamos a hablar cada una de ellas, y la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la biomasa y la geotérmica. Hay que decir que todas ellas en España son importantes, y porque sí que se produce mucho cada vez más renovable. Pero vamos parte por parte, vamos a comenzar por las no renovables y comenzamos con el carbón. El carbón hay que decir que es un recurso energético. De hecho, fue el recurso energético más importante de España hasta los años 60. La industria española utilizó carbón para la industria, para las máquinas, para hacer funcionar toda la maquinaria industrial hasta los años 60. Sin embargo, a partir del desarrollismo, pues empezó a ser sustituido por el petróleo, debido a que el petróleo tiene una mayor capacidad energética, produce mucha más calor que el carbón en este caso. Además, el carbón que había en España, como digo, era de muchísima baja calidad en términos generales y sus yacimientos no solamente se han ido agotando, sino que también han ido perdiendo rentabilidad, puesto que el carbón se está dejando de utilizar a nivel mundial. De hecho, la Unión Europea está estableciendo unas fuertes restricciones de su uso debido a su alto nivel contaminante. De hoy en día podemos decir que solamente el carbón representa el 1,9% de la energía generada en España y cada vez va a ser menos, puesto que, según los planes de la Unión Europea, es que se descarbonice la industria y en general los países europeos en los años 30 del siglo XXI, dentro de muy poquito tiempo. Tenemos que todavía hay minas de carbón, o por lo menos hay minas de carbón que están en espera de su cierre, en Aspontes, en la zona de Galicia, en Aboño, en la zona de Cantabria, como he dicho antes son muy importantes, la zona de Cantabria, los barrios, litoral también en la zona de Murcia, también algo en Alcudia, en Baleares, pero como digo son minas que sigan abiertas, seguramente su rentabilidad sea cada vez menor,
y cerrarán en 2000, y muchas de ellas, fijaos que están puestas en rojo, pues puesto que van a cerrar o ya han cerrado, de hecho, antes de junio del 2020. Fijaos, Puente Nuevo en Córdoba, Teruel y muchísimas aquellas y muchísimas en la zona norte de la península ibérica, que como digo se encuentra la gran cuenca de carbón que ya está prácticamente cerrada y muerta. Vamos a seguir viendo fuentes de energía. En este caso vamos a estudiar ahora el petróleo, que en este caso es una fuente de energía, como sabéis, no renovable. Y hay que decir que a partir de los años 60, es decir, durante el desarrollismo franquista de la industria, se convirtió en la fuente de energía más importante. Y sin embargo, con el paso del tiempo, especialmente en los años 70, debido a la crisis del petróleo causada por los problemas que hubo en la zona de Oriente Medio, en Egipto, por ejemplo, pues eso hizo que la industria del petróleo tuviese que entrase en crisis, y la industria española tuvo que reconducir y reducir su consumo. Hoy en día, en cuanto a la presencia de petróleo en España, hay que decir que los yacimientos españoles son prácticamente inexistentes. Hay algo que ahora vamos a ver. Por lo tanto, tenemos que la mayor parte del petróleo tenemos que comprarlo fuera. Además, en la actualidad el uso del petróleo hoy en día es un problemón, debido a que está condicionado mucho por la guerra de Ucrania y las restricciones cada vez mayores de la Unión Europea, ya que, por ejemplo, un derivado del petróleo, que es el diésel, que se utiliza mucho para coches diésel, que consumen menos, o que por lo menos el diésel tiene un menor consumo que la gasolina, por ejemplo, pero tiene el problema de que es mucho más contaminante. Por eso la Unión Europea quiere eliminar el uso del diésel en los coches en el año 2035. Ese es el objetivo, ya veremos si se cumple o no, aunque esa es la idea, puesto que el petróleo, como digo, es un tipo de fuente de energía muy contaminante, muchísimo. Vamos a ver que existen, a pesar de que no hay grandes reservas de petróleo en España, sí que es cierto que en España tenemos bastantes centrales de refinería. ¿Qué es una refinería? Bueno, pues las refinerías son lugares donde el petróleo entra, el petróleo en crudo, y son lugares donde se reconvierte en productos derivados del petróleo, como puede ser, por ejemplo, la gasolina, el diésel. Y tenemos, fijaos, que importantes centrales de este tipo de refinerías, como por ejemplo en San Roque, en Cádiz, en La Rábida, que es una potente industria química que se encuentra en Huelva, Puerto Llano, que se encuentra entre Madrid y Córdoba, Cartagena, Castellón, Tarragona, Bilbao. Fijaos que aquí entran petróleos en grandes buques petrolíferos y refinan el petróleo para convertirlo, como digo, por ejemplo, en gasolina o en diésel. En cuanto a los pozos petroleros de España, pues hay muy poquitos. Destacamos en Burgos, que es uno de los más importantes, fijaos que destaca porque se desarrollan o producen 100 millones de barriles al año, o Tarragona, 30 millones de barriles, o en la zona de las Canarias, con 140 millones de barriles. Y diréis, ¿esto es mucho? Pues esto no es mucho. Hay que decir que hay algunas zonas que es posible que haya ciertas zonas de petrolíferas en Córdoba, Sevilla o el estrecho de Gibraltar, si bien se está investigando su viabilidad y su también rentabilidad. Aquí tenemos los dos casos que hemos comentado, la plataforma de Ayoluengo en Burgos, fijaos que es muy pequeñita, produce muy poquito, o la plataforma Casablanca en Tarragona, en Cataluña, que también produce muy poquito. Aquí tenemos, sin embargo, pues las zonas donde más se consume gasolina, gasóleo o fuel oil. Fijaos que coincide, es curioso, coincide con las zonas con más importancia o más desarrollo industrial, puesto que claramente el consumo del petróleo está vinculadísimo con el desarrollo industrial. Fijaos que Cataluña, la zona de Aragón, el Ebro, País Vasco, Madrid, Valencia, zonas industriales importantes, son las que más consuman gasóleo o gasolina, puesto que lo necesita, obviamente, para su desarrollo industrial, ya que todavía la gasolina y el petróleo siguen siendo el gran fuente de energía de la industria española. Vamos a ver la siguiente fuente de energía no renovable, como es el gas natural. El gas natural, hay que decir que es un tipo de fuente de energía que está derivado o que está relacionado con el petróleo, que su uso es fundamentalmente industrial, pero también doméstico para calentar las casas. Actualmente se representa el 25% de la energía consumida en España, lo cual sigue siendo una energía muy a tener en cuenta. Sin embargo, es una energía que se encuentra en crisis, una crisis muy seria, debido a la gran guerra de Ucrania. Esto es debido a que España, pues mejor dicho, la Unión Europea, tenía muchísima gas natural procedente de Rusia a un precio muy barato, a través de los famosos gaseoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2.
Sin embargo, con la guerra de Rusia y la destrucción del Nord Stream 1 y el cierre del Nord Stream 2, pues se ha provocado bueno, que ya el gas natural que recibe Europa, pues ya no sea de Europa, sino que lo reciba de Estados Unidos de forma licuada, con un gasto superior. ¿Esto significa que ha subido el nivel del precio del gas en España? Pues la verdad es que no. No ha subido el precio del gas natural en España debido a una cosa que se llama una ley que se llama la excepción ibérica. ¿Y qué es eso de la excepción ibérica? Pues que España y Portugal, debido a que no dependía del gas ruso, sino que dependía del gas africano en este caso, pues ha hecho que la Unión Europea ha negociado con la Unión Europea para que el precio del gas natural no aumente tanto como en el resto de Europa, debido, como digo, a esa escasa o nula dependencia del gas ruso. Como digo, es un tipo de ley, un tipo de normativa, la llamada excepción ibérica. Además, la última característica es que este gas natural pues, es una energía menos contaminante que otras energías no renovables, como digo, el petróleo. Aquí tenemos, por ejemplo, zonas donde existe posible existencia de gas natural español, como por ejemplo la zona de las Marismas, Yela, La Gaviota, Serralblo en Jaca. Son actuales centrales de gas natural. Aquí tenemos la de La Gaviota en Vizcaya o la de Serralblo en Jaca. Como digo, actualmente se produce gas natural aquí, aunque no en gran cantidad, puesto que no somos grandes productores de este tipo de fuente de energía. Y fijaos, por ejemplo, el precio de la excepción ibérica que he comentado antes en comparación con Europa. Fijaos que la guerra de Ucrania, que comenzó ya hace unos años, pues nos encontramos que los precios de Alemania, Francia o Italia, que no son o no pertenecen a esa excepción ibérica, pues tienen unos precios altísimos. El precio medio mensual de electricidad, porque la electricidad, entre otras cosas, utiliza gas natural para producirse. Pues fijaos que en España el precio está muy por debajo debido, como digo, a esa negociación con la Unión Europea. Vamos a ver ahora a las energías renovables. Y en este caso, las renovables son estas 5, son muy importantes. Vamos a ver sus características de cada una de ellas, comenzando con la hidroeléctrica. Y la hidroeléctrica hay que decir que es una energía relacionada con los embalses de agua. Ya empezó a utilizarse mucho durante el siglo XIX y que es una energía que tiene muchísima polémica porque tiene ventajas e inconvenientes. Vamos a ver un poquito las ventajas. En este caso las ventajas son bastante obvias, puesto que son una energía limpia y renovable. Sin embargo, tiene inconvenientes, ya que supone la construcción de embalses, y estos embalses suponen el cambio de caudal de los ríos, desplazamiento de poblaciones o pérdida de la biodiversidad, debido a la destrucción de valles, donde viven animales, donde viven plantas, que tienen que inundarlas para poder construir estos embalses. Cuyos principales centrales, en este caso las principales centrales de tipo hidroeléctrico, se encuentran en Alcántara, Almendra, Buendía y La Serena, que vamos a ver ahora en un mapa. Antes de eso vamos a ver cómo se transforma esta electricidad, este agua en electricidad. Tenemos un embalse y un conducto por el que pasa el agua a una alta velocidad, y esa velocidad, debido a la presión y a la caída del agua, hace generar un movimiento a una turbina que hace que se transforme esta turbina, genere electricidad y que esa electricidad pase a un transformador y de ahí a unos cables que llevan esa electricidad hacia los puntos donde se necesitan. Fijaos en este mapa en el que se ven los embalses y los ríos que están vinculados con estos embalses, como por ejemplo el embalse de Almendra, que se encuentra vinculado con el Duero, otro es el embalse de Alcántara, que se encuentra vinculado con el Tajo, o el de La Serena, que se encuentra vinculado con el río Guadiana, así como también el de Buendía. Fijaos, actualmente estos embalses, gracias a estos embalses, no solamente al de La Serena o Buendía, sino todos, nos permiten utilizar más de 109.000 hectómetros cúbicos de agua. O sea, que no solamente sirven para producción de energía eléctrica, sino que también sirven para la obtención de agua, ¿vale? Ya que sin ellos, estos embalses son fundamentales, solamente utilizaríamos 9.000 hectómetros cúbicos de agua. Esto es la parte positiva. La parte negativa, pues como estamos viendo, este es el pueblo de Mediano, que se encuentra en Huesca, y que tuvo que inundarse completamente, fijaos cómo se ve todavía la torre de la iglesia, para poder crear este embalse de Mediano y poder utilizar no solamente el agua, sino también la producción de energía hidroeléctrica. Así que es cierto que tiene muchísimas ventajas, pero también hay que tener en cuenta los inconvenientes. Vamos a ver ahora otra energía renovable, que es la energía eólica. De la energía eólica hay que decir que España es uno de los principales productores de energía eólica de toda Europa,
De hecho, en el año 2021, pues se produjo el 23,3% de la energía producida. Es decir, de toda la energía producida en España, el 23,3% era eólica, lo cual es un cuarto de la producción de energía de España. Es una barbaridad. Las principales comunidades autónomas que presentan una producción alta de energía eólica son Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, y que las 4 comunidades juntas representan nada más y nada menos que el 70% de la energía eólica española, lo que es una barbaridad. Así que estaban prácticamente monopolizando la producción de energía eólica. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la energía eólica ha ido subiendo muchísimo en cuanto a la producción de energía debido a la instalación de estos ventiladores, de estos grandes aerogeneradores. Y fijaos cómo ha ido subiendo desde el año 1998 hasta el año 2019, donde ya hay más de 25.000 megavatios de potencia instalada en España. Y fijaos cómo la mayor parte de estos megavatios se instalan en Galicia, Castilla y León, La Mancha y Andalucía. Zonas, especialmente en zonas que estén estudiadas y que tengan pues unas características en cuanto a viento para poder producir energía a través de estos aerogeneradores. Por ejemplo, en caso de Andalucía, zonas como por ejemplo Tarifa en Cádiz son zonas perfectas para montar estos parques eólicos que tienen, como digo, pues muchas ventajas. También tiene alguna desventaja que no le he comentado, que es por ejemplo pues la muerte debido a las aspas de estos aerogeneradores de algunas especies de aves. No todas las energías tienen todo positivo, también tienen algunos elementos negativos. En este caso, la muerte de aves incluso algunas de ellas en peligro de extinción, pueden verse afectadas por este tipo de instalaciones que son, por otro lado, fundamentales para la producción de energía eléctrica en España. Vamos a ver ahora en la siguiente energía renovable, que es el caso de la solar. Y el caso de la solar es muy interesante, puesto que es la energía, bueno, en el caso de España tenemos una energía solar muy desarrollada, especialmente en el sur, y además sirve para la producción tanto de calor como de electricidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver la diferencia de dos diferentes tipos de energía solar que existen. Además, en la actualidad se produce esta energía solar produce solo el 10% de la energía eléctrica española, lo cual es un número significativo, aunque creo que bastante escaso para la potencia solar que tiene España, que es enorme en comparación con otros países europeos. Y en cuanto a las principales comunidades autónomas son La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, llegando a producir estas 4 juntas el 80% de la energía solar, hay un error ahí, energía solar de España. Y los motivos por los cuales se localizan en estas comunidades autónomas son algo bastante claro y bastante fácil de entender, que es la enorme insolación anual que existe en estas zonas, especialmente en La Mancha, Extremadura y Andalucía, y la escasa nubosidad que presenta estas zonas. Además hay que decir que hay 2 tipos de energía solar que hay que tener en cuenta. Esta la energía solar térmica, que es aquella que lo que hace es atrapar el calor y convertirla en energía calorífica, es decir, calor para cocinar, para el agua, por ejemplo, calentar el agua de una casa. Y después está la energía fotovoltaica, que es la que se encarga de producir electricidad. Fijaos que en España tenemos importantes parques solares, como este de aquí, que se encuentra en Sevilla, que crea energía fotovoltaica, mientras que después nos encontramos con otros tipos de paneles solares, como por ejemplo esta de aquí, que es un panel solar pero funciona de una forma diferente, puesto que lo que crea es calor para, por ejemplo, calentar, repito, el agua de una casa. Fijaos dónde se encuentra la mayor parte de la producción de energía solar en España, con la mayor parte de los megavatios en Andalucía, la mayor parte de los megavatios también en Extremadura y en la zona de Castilla-La Mancha, como digo, debido a las razones claras y obvias, que son la enorme insolación y escasa nubosidad anual que hay, que también, por cierto, lo estudiamos en el tema del clima. Muy bien, vamos a seguir ahora con otras energías, como son la biomasa. ¿La biomasa qué es? Pues la biomasa básicamente se obtiene de la combustión, de la quema, de residuos agrícolas, ganaderos y forestales. Es un tipo de energía que tiene un enorme potencial en España, puesto que tenemos un sector primario muy desarrollado en comparación con otras zonas de la Unión Europea, mientras que las zonas donde más energía de biomasa se producen pueden ser Andalucía y las comunidades de la meseta central, debido, como digo, a su riqueza ganadera, a su riqueza de silvicultura y también de agricultura. Destacamos, aquí tenemos un esquema de cómo funciona
Esta biomasa, residuos vegetales y forestales, animales, agrícolas, de la industria agrícola y por supuesto también residuos urbanos. Esta es lo que crea la biomasa. Un ejemplo de ellos es el pellet, que es un tipo de producto que se quema creando energía de calor en las casas, siendo una alternativa para, por ejemplo, las estufas eléctricas. Vamos a ver ahora, en último lugar, la llamada energía geotérmica. Esta energía geotérmica, que es un poco menos desarrollada en España, se obtiene del aprovechamiento del calor interno del planeta Tierra, por ejemplo, a través de zonas en las que se sabe que hay presencia de vapor de agua o de muchísimo calor interno. Y es un tipo de energía que en este caso es bastante más experimental en España, no hay gran desarrollo. Y como digo, se utiliza para el calor y también para producir energía eléctrica, siendo destacable la presencia de este tipo de energía geotérmica en Cataluña, Canarias. Canarias es algo bastante obvio, puesto que tiene una importancia enorme el calor interno al ser islas volcánicas, o también algunas instalaciones en Galicia. Aunque como digo, es un tipo de energía mucho menos importante en comparación con el resto. Vamos a ver, ya una vez vista cada una de las energías, vamos a acabar el punto viendo el gran problema de España que tiene con el respecto a la energía, que es el llamado desequilibrio energético. En este caso, España consume muchísima energía, pero solamente, fijaos, produce el 30% de la energía que consume. El resto de la energía tiene que importarla, es decir, tiene que comprarla a otros países exteriores, lo cual significa pues problemas en cuanto a la balanza de pagos, es decir, a la balanza entre importaciones y exportaciones. ¿Debido a qué? ¿Por qué solamente produce el 30% de la energía que consume? Bueno, esto es fundamentalmente debido a la escasez de fuentes de energía que tiene España. Nosotros tenemos fuentes de energía renovables, especialmente se están desarrollando muchísimo las renovables en los últimos años, pero las energías no renovables, que de momento son las más importantes, especialmente la industria, por ejemplo, como el petróleo o el gas natural, no las tenemos, o las tenemos en una cantidad muy escasa. Por tanto, la tenemos que comprar, así que tenemos una dependencia exterior, lo cual tiene consecuencias muy graves, dos de ellas. En primer lugar, estamos totalmente vendidos a la oscilación de precios internacionales, es decir, nos ponen el precio, nosotros no ponemos el precio y tenemos que comprar esa energía sí o sí al precio a la que nos lo vendan, y también a la incertidumbre en algunas ocasiones por el abastecimiento debido a causas de políticas internacionales, ¿no? En este caso, vivimos actualmente en un presente económico muy difícil, debido a la crisis, a la inflación, debido a los aranceles nuevos establecidos por Estados Unidos por el gobierno de Trump. Esa incertidumbre hace que, por supuesto también por las guerras, como la de Ucrania o como la que está ocurriendo en Gaza, eso afecta al precio del petróleo y eso afecta al precio del gas natural. Y al final eso pues nos crea incertidumbre a la hora de si podemos abastecernos o no de esa energía. Hay que decir que es cierto que desde la crisis del petróleo en los años 70 se ha ido potenciando cada vez más el uso de las energías renovables y limpias para paliar o para, digamos, equilibrar esa enorme dependencia exterior. Hay que decir que se ha invertido muchísimo dinero en España y también mucho I+D+I en el desarrollo de esta energía como la solar o eólica o la de biomasa, llegando a conseguir que el 30% de la energía que actualmente consumimos sea energía de producción nacional. Antes incluso era menos. Gracias a la energía renovable se está aumentando, pero aún así sigue siendo muy costoso, especialmente a nivel económico, el gasto de las energías no renovables que tenemos que comprar. Fijaos, esta es la evolución de la energía instalada y de la potencia de energía instalada renovable. Fijaos cómo en 2013 apenas llegaba a los 50.000 megavatios de la hidráulica, eólica, fotovoltaica, térmica y el resto, como la biomasa o geotérmica. Y fijaos cómo en el año 2022 ya se acerca a los 70.000 megavatios. Hay que decir que estamos en el año 2025 y todavía está aumentando cada vez más la potencia instalada de energías renovables. Que no solamente por el hecho de que España la necesite para comprar menos energías de fuera, sino que también la propia Unión Europea nos insta a instalar cada vez más ese tipo de energías. Muy bien, chicos, pues con esto hemos acabado el punto último de las energías renovables, energías y materias primas y el gran problema, como digo, del desequilibrio energético. Nos veremos en el siguiente tema. Hasta entonces, hasta luego.